y me parece que, bueno, en ese sentido está bueno conocer qué es lo que va a hacer la oposición en la provincia de San Luis respecto a esto que ha planteado el gobierno, que es indudablemente una luz en el medio de una sombra inmensa que atrapa a todo el país. Lo tenemos a quien para mí es el principal referente opositor en la legislatura y uno de los principales referentes opositores de la política en general de San Luis, que es Alejandro Cacase. Ale, ¿cómo estás? Gustavo Reviglio y Alberto Trombetta te saludan. Buen día, Alberto y Gustavo, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Ale, te llamamos puntualmente por este tema. Nosotros ayer grabamos el programa al mediodía, no tuvimos posibilidad de hablar de esto que Alberto lo dijo anoche y que se presenta como una alternativa absolutamente superadora de cara a esta crisis que indudablemente estamos viviendo los argentinos, que tiene que ver con apelar al Fondo Anticrisis y llevar a desarrollar una serie de obras que las va a anunciar próximamente, que por otra parte van a tener su correlato en la legislatura porque hay que modificar el presupuesto para poder insertar este dinero y que, bueno, trata de ser o intenta que esto sirva para que, San Luis se vea menos afectada por muchas de las decisiones que se han tomado a nivel nacional y que indudablemente nos van a afectar a todos los argentinos. Me gustaría, o nos gustaría con Gustavo, estamos los dos acá, que nos digas cuál es la posición, o tu posición, no creo que lo hayan hablado ya, respecto a todo esto, ¿sí? Sí, leí las declaraciones del gobernador. Me parece bien que desde el gobierno de la provincia, con los recursos que tiene, son cuantiosos por otra parte, porque somos una provincia con muchos recursos coparticipables, se puedan adoptar políticas anticíclicas o políticas de estímulo a la economía o de reactivación. Y eso sin duda, la construcción de obra pública es una central. Creo que hay que estudiar bien en qué se hace la obra pública. Me parece que nosotros debemos tender sobre todo a poder desarrollar infraestructura productiva en San Luis. Nosotros hemos tenido distintos periodos, ¿no?, con la obra pública, como han sido los periodos de infraestructura habitacional y vial. Esto creo fue algo de lo más positivo en la recuperación de la democracia en nuestra provincia, el hecho de la construcción de las rutas y también de las viviendas sociales. Después pasamos a otro tipo de obra pública que se desarrolló y que sabes de la que hemos sido por ahí muy críticos, como es esto de los autódromos, los estadios, porque no lo consideramos la obra pública prioritaria. Pero sí me parece que hay que ir a una etapa de apuntar a la infraestructura productiva, todo lo que sirva al mejor desarrollo de la competitividad de San Luis. Fíjate que siempre que hablamos con las empresas que están en los parques industriales de San Luis, de Villa Mercedes, lo primero que nos plantean es que ellos, por supuesto, tenían condiciones para estar acá a partir de que tenían los beneficios impositivos nacionales. Al agotarse eso, al no haber una nueva discusión sobre el tema de los beneficios de la promoción industrial, lo que necesitan para quedarse, en definitiva, es tener más ventajas logísticas, porque pasa que frente a otras empresas que están en los centros de consumo mayor del país, nuestras empresas les es difícil competir porque tienen mayores costos de flete, por ejemplo. Ale, todo lo que... te interrumpo un segundo y sí, ahí le doy a Gustavo que te quiere preguntar algo, pero es decir, la idea, digo, porque como en realidad no conocemos la obra, sí conocemos de atrás sobre eso, recién hablábamos con Tomasevich precisamente de este tema. La obra va a tener un amplio contenido social, es decir, va a tender a resolver cuestiones que hacen a necesidades, sobre todo de los menos pudientes. Digo, lo que nosotros queríamos conocer es esencialmente tu opinión en relación a este anuncio
en el medio de, una... Menciono todo esto, Alberto, porque... No, pero está bien. Es bueno. Ha dicho de modo genérico que va a ser un plan de obras públicas que creo que es positivo, y de alguna manera me adelanto en señalar lo que creemos nosotros que tiene que estar como contenido en eso. Perfecto. Aprovecho también para decir, nosotros queremos y venimos reclamando de hace tiempo conocer el estado de las finanzas de la provincia. Por ejemplo, esto que mencionó tanto Alberto como Adolfo respecto del fondo anticrisis, en el tema que y que dijeron que se lo había consumido Poggi, el exgobernador. Sí, se lo consumió. Es un tema que se ha vuelto muy polémico porque nunca, en definitiva, eso fue aclarado, informado adecuadamente a la legislatura. Lo mismo que el estado actual de las finanzas. Por ejemplo, para hacer una ampliación del presupuesto, nosotros también queremos conocer cuál es la ejecución presupuestaria actual. La última información, permitime esto que lo diga, Alberto, la última información disponible que tenemos del presupuesto de la provincia es del año 2016. No conocemos cómo se ha ejecutado en absoluto el presupuesto del 2017 y tampoco cómo se está ejecutando el del 2018, y en el medio estuvieron los anuncios del gobernador de que estábamos en default para después decir que no estábamos en default. Entonces lo que queremos es que el gobierno nos informe de cómo está ejecutando los fondos públicos la provincia. Alejandro, ¿coincidís con el gobierno nacional respecto a la quita de la obra pública a partir de este plan nuevo con el Fondo Monetario Internacional, de que el canje, digamos, de la situación económica pase por la obra pública? No, creo que primero que no es una exigencia, ni va a ser una exigencia del Fondo Monetario Internacional entre las condicionalidades para cualquier préstamo, la reducción de la inversión en obra pública. De hecho, una de las cosas que ha sido celebrado del gobierno nacional es que ampliara de manera tan importante las partidas para obra pública durante esta gestión. Y entonces creo que ese es un aspecto del presupuesto que no tocaría. Buscaría en todo caso para el programa de reducción del déficit fiscal afectar otras áreas que hagan a gastos que no produzcan tanto estímulo sobre la economía, pero las obras públicas en particular, todo lo que está haciendo en materia vial, por ejemplo, todas las repavimentaciones que ha habido en nuestra propia provincia. Ahora el martes estamos inaugurando el nuevo puente ahí en Quines. Ese tipo de obras tienen un impacto muy positivo en la economía en términos de generación de empleo, en términos de lo que decía de ayudar al transporte, a la producción. Entonces creo que es el área que no habría que tocar. Por el contrario, yo creo que las exigencias, Ale, digo, por lo que escuché, leí y demás, creo que las exigencias del fondo van a ser realmente muy fuertes, teniendo en cuenta las características del crédito que nos van a dar, si nos lo dan, porque todavía no está dado, y que va a afectar inclusive hasta los planes sociales, porque el ajuste llega hasta ese sector que es el que es el menos pudiente. Bueno, ayer estaba Daniel Sosa en el programa y él contaba que hay mucha gente que cobra 4.400 pesos que se va a ver afectada precisamente por este recorte que se va a hacer desde el gobierno como consecuencia de esta exigencia del fondo, digo, ¿no? Bueno, mira, te doy estos datos. Sí. Las primeras conversaciones que han surgido entre el ministro Duhovne y la titular del fondo, Christine Lagarde, tienen que ver primero con que el otorgamiento del crédito sea un crédito stand-by, es decir, que es una línea de financiamiento que está disponible en caso de ser necesitada, en caso de ser utilizado, de necesitarse utilizarse. Que no es de libre disponibilidad. Y luego la contraprestación, por decir la condicionalidad, tiene que ver con un programa de reducción del déficit fiscal. Ahora, el stock de préstamos actual que tiene el Fondo Monetario Internacional, que es de 670.000 millones de dólares, los países a los que ha prestado, como es por ejemplo los casos como Portugal,
los más recientes, Turquía. En general, los programas de reducción del déficit fiscal tienen que ver en gran medida con la reducción de subsidios a la energía y subsidios a los servicios públicos, que es un poco lo que el gobierno en Argentina ya viene haciendo desde hace un tiempo. Sí. No tiene que ver tanto con la reducción de lo que es el gasto social o planes sociales estrictamente. Entonces, creo que en esto, bueno, más allá de como conversábamos inclusive con vos en el programa de televisión, la preocupación que ha generado por la negociación con el fondo y por lo que significa el FMI en la Argentina, pero creo que en esto hay que esperar un poco que se desarrolle esa negociación, sí, ver en qué términos realmente se presentan y si son gravosos o no para la Argentina, porque en sí, en cuanto al costo del financiamiento, nos puede resultar muy ventajoso frente a lo que hoy está costando emitir deuda en el país, que es a tasas del doble o más de lo que el fondo estaría pidiendo. Lo que pasa es que es ventajoso para el país, digamos, para las cuentas del país, pero es desventajoso para la gente. Ese es el tema. Bueno, esa es una presunción que estás teniendo, porque todavía no está establecida ninguna condicionalidad que el fondo quiera hacer. Bueno, pero como digo, el fondo tiene un antecedente que nos permite pensar de qué manera viene la mano, ¿sí? Además conocemos cómo son las líneas de crédito, las exigencias. Claro, pero lo que pasa es que no lo pienses en términos de que el antecedente es el 2001 en la Argentina. Han pasado desde entonces 17 años. Es otra gestión del Fondo Monetario Internacional que está en su segundo mandato, el de Christine Lagarde. El fondo ha tenido en estos años un giro en su agenda mucho más hacia el lado del desarrollo y alejado de solo la pauta macroeconómica, monetaria y vinculada al tema de los ajustes, por decir. Entonces creo que hay que esperar un poco a eso, no adelantarse a concluir que las condiciones van a ser gravosas, y de hecho si tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, es algo que el gobierno argentino ya tiene como una meta propia, sin necesidad de imposición de ningún organismo multilateral, y que lo viene realizando, como te decía, de un déficit fiscal que fue del 7% del PBI en el año 2015 y que tenemos la meta para terminar este año en 3,2%. Así que en síntesis, ¿vos estarías de acuerdo con lo que va a hacer Alberto Rodríguez Sá respecto a la revitalización de la obra pública con condicionamiento, por llamarlo de alguna manera, respecto a la finalidad de la obra? Sí, no condicionamiento, pero sugiero cuál es la dirección que creo que sería la más Está bien, está muy bien, pero sí, por supuesto que ampliar el programa de obras públicas a la provincia sería muy positivo. Nosotros hemos tenido en términos absolutos un aumento importante de los recursos coparticipables a partir de lo que ha sido el pago de la sentencia de la Corte. Si lográramos que al menos una parte del retroactivo famoso se vaya pagando, tendríamos una dosis de recursos muy fuerte adicional. Entonces creo que sería de esa manera un buen momento para que la provincia lo invierta, como te decía, en toda esta infraestructura productiva, también en infraestructura urbana básica que falta en municipios en toda la provincia y que por ahí los municipios no tienen los recursos propios para poder hacerlo. Así que sin duda es que hay mucho por hacer y que una inversión en obra pública sería positiva. Alejandro, el otro día se discutió en la Cámara de Diputados el repudio al tema del Fondo Monetario Internacional, y vos de alguna manera fuiste la voz del bloque de la UCR. ¿No crees que quedaste muy solo, digamos, respecto a tus compañeros en la defensa? Intelectualmente, ninguna duda. Ni hablar. Digo, vamos a hablar bien. Pará, porque te estamos dorando la píldora y de alguna manera te estamos poniendo. A ver, intelectualmente. Sí. Es decir, la diferencia que existe entre Alejandro Cacassi y el resto de los diputados, que no se ofenda a ningún otro diputado, pero el único que uno tiene la sensación de que realmente estudia, está ayornado, piensa con fundamentos, más allá de que puedas no estar de acuerdo con la manera en que pueden encarar las cosas, es Alejandro. Si el resto realmente descansa en él. Te estoy, diciendo todo esto, no te voy a cobrar nada por lo que te acabo de decir, pero es lo que pienso, indudablemente. Y lo que se ve. Y es lo que se ve. Estamos hablando bien de vos, Ale. A ver, lo que sucede desde mi posición como presidente del Interbloque de Avanzar y Cambiemos por San Luis, tengo
tengo la responsabilidad. No, pero decir a los otros diputados que estudien un poquito, no se escondan, que hablen, que no sean... Tengo la responsabilidad de ser vocero también del gobierno nacional en estas cuestiones que son de crítica al gobierno o declaraciones de repudio sobre políticas del gobierno que son comunes dentro de la Cámara. Entonces, a raíz de eso yo fui quien contestó, pero contesté en representación de todo el bloque, por supuesto, en un tema que habíamos discutido con carácter previo al comienzo de la sesión. ¿Por qué no le saca, por ejemplo... No estaba en el orden. Te propongo algo, escucha. Te lo tiro como una idea. Te completo en esto. Era un tema que no estaba en el orden del día, se presentó por apartamiento reglamento, por lo cual es algo en que no había una preparación previa, pero tuvimos que argumentarlo ahí. Y bueno, lo hice yo en representación de todo el bloque y también complementó en un discurso impecable que hizo Alberto Fara, que es también coherente, muy coherente. Sí, bueno, a Fara lo excluimos del comentario, pero quiero decirte esto. ¿Por qué no, por ejemplo, vos lees, ¿no es cierto?, para después ir y exponer? Todo eso seguramente de algún lado lo sacás. ¿Por qué no le sacás fotocopia? ¿Me entendés? Y lo distribuís entre... Digo, no apelo a ningún elemento tecnológico porque por ahí no lo saben usar. Digo, sacar fotocopia, armar un cuadernillo y se lo da para que lo estudien o lo lean, por lo menos. Así saben de qué están hablando. A tu compañero de bloque, digo, ¿sí? No es una buena idea. No, pero esta es una desconsideración hacia la inteligencia y los legisladores en general. Cada uno trabaja en sus áreas, en sus comisiones, en los temas que tiene a su estudio, en los proyectos. Y bueno, y yo como presidente del bloque tengo la responsabilidad de fijar la posición del bloque para todos los temas, y por eso es que he hablado yo y por ahí no intervenimos los 15 para hablar del mismo tema. Pero por ejemplo, Alejandro, el bloque está compuesto por Avanzar, por la UCR y el PRO, ¿no es cierto? Libre del Sur, sí. No, Libre del Sur no, ya está. Libre del Sur no, olvídate. Pasó. Sí, Libre del Sur. Son los 4 partidos. No, pero está bien, pero Mansilla no forma parte más del bloque de ustedes. Es decir, se hizo peronista. No, si vota todo en contra, ustedes votan de una manera y él vota de otra, ¿me entendés? No. A ver, quiero ¿Es verdad o es mentira esto que estamos diciendo? No, quiero aclararlo con mucha seriedad porque tiene que ver con el respeto hacia su posición ideológica y política también, que fue algo acordado desde el comienzo de la constitución del interbloque. Nosotros somos 4 partidos que integramos un frente provincial, de los cuales 3 de esos partidos están en relación con el gobierno nacional y con Cambiemos, y uno de ellos no. Entonces, para mí no es ninguna sorpresa cuando Joaquín plantea diferencias en las posiciones de temas que tienen que ver con el gobierno nacional, porque de hecho Libre... ¿Podemos jugar una apuesta? ¿Podemos jugar una apuesta vos y yo? Una apuesta. Te hago una apuesta. ¿La vas a pagar después? Sí, vos también la vas a pagar. Que no sé, elijamos algo, a ver qué puede ser. No sé, algo. Un almuerzo. Un almuerzo, no, un perfume. Un almuerzo, digamos. Un almuerzo relajado. Con nosotros 3, Reviglio, vos y yo, ¿me entendés? Para hablar de política. Listo, un almuerzo así. Sí. Bueno, listo. Yo te apuesto a que antes de fin de año Mansilla forma un bloque unipersonal. Bueno, como el 30 de noviembre termina el periodo legislativo, te propongo que en los primeros días de diciembre retomemos este diálogo, por supuesto. Además, ¿sabes cómo te vamos a cobrar el almuerzo? No tengas duda de eso, ¿sí? Y ya ustedes. Ale, te mandamos un abrazo, gracias. Otro para ustedes. Adiós.